noches. Estamos en un nuevo viernes de culto secreto, entrando ya como a tierra derecha de lo que es este podcast, ya que tenemos ya los últimos programas. De hecho, este es el penúltimo programa de la temporada de Culto Secreto, podcast que regresó producto de la pandemia, se puede decir, y tanto tiempo encerrado sin saber qué hacer. Decidimos regresar con este podcast que originalmente estuvo al aire el año 2012 al 2014 bajo las pantallas de darkzone.cl en ese momento. Este es el capítulo, bueno, ya no sé qué número será, pero es el penúltimo programa que está dedicado a lo que son las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Originalmente este programa se iba a llamar primero Cultos y Sectas, pero después, conversando con el que es nuestro invitado, decidimos sacar lo que es culto, así que solamente vamos a dejar a culto como culto secreto solamente. Y de paso voy a saludar a quien es nuestro invitado, es el señor Juan Pablo Molina, quien estuvo también en el capítulo de las teorías conspirativas hace meses atrás. Así que, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Buenas noches, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan Pablo. También nos acompaña el dueño de casa, el señor Roberto Alfaro. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, César. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están por allá? Aquí estamos bien, ya terminando este año 2020, que ha sido bastante difícil para todos, pero saliendo adelante, y que también con toda la parrilla programática de LDP Magazine, la cual ya se empieza ya a finalizar la próxima semana, porque ya se nos vienen las fiestas y ahí prácticamente nadie, pesca nada, así que pero aquí ya estamos ya y transmitiendo en vivo, porque estamos transmitiendo tanto en vivo para Facebook como para YouTube, estamos para las dos partes en simultáneo, así que todos los amigos de Culto Secreto pueden estar conectados con nosotros y ver este programa en vivo, así que disfrútenlo. Sí, como dice Roberto, este programa está en vivo a través de la fanpage de LDP Magazine, sitio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, que tiene una revista, un sitio web y ha hecho eventos por harto tiempo atrás. También estamos en vivo a través de YouTube, aunque después también queda alojado en el canal de YouTube de Culto Secreto. Después también queda... Escucha la Colette por ahí. Después también queda el programa alojado en la página evox.com y en Spotify, así que hay diferentes canales los cuales después pueden encontrarnos y escuchar este programa y todos los otros, ya que hemos estado conversando sobre diferentes temas a lo largo de estos meses, así que para que también nos busquen por ahí. Habíamos estado hablando un poco fuera de cámara y de micrófono con Juan Pablo, y yo le iba a preguntar un poco a qué un poco se dedicaba él. Fuera de micrófono nos comentaba de que él tenía conocimiento en lo que es inteligencia artificial y otro tipo de temas, de data mining, no sé qué cosa, Juan Pablo, si nos cuenta un poco a qué te dedicas, si se puede contar, por supuesto. Sí, mira, la verdad es que yo estoy haciendo unos postítulos, unos posgrados en ciencia de datos, inteligencia artificial, en machine learning, data center y todo lo que respecta a información. O sea, en el fondo me estoy especializando para ser un experto en información. Además de eso, tengo cursos de capacitación en España en terrorismo, ciberinteligencia, ciberterrorismo, todo lo que respecta a la seguridad informática. En esa área me muevo, de la información, digamos, y de la seguridad. Ya, excelente. Mira, interesante el tema, ¿eh? Estos amigos de la Leo Dinamarca que siempre nos sorprende. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nos están espiando en este minuto a través de las redes, en este programa o lo que sea? No, imposible. Un programa. Imposible. La NSA. Tenemos que hacer un programa sobre eso, pero sí, no tengo problema, muchachos. Si quieren hacer un programa sobre todo lo que respecte sobre el espionaje electrónico, podemos hacerlo. Así que no hay ningún problema.
me dan ganas de preguntarte varias cosas sobre eso, porque también es un tema que a mí como usuario me interesa, pero me voy a aguantar las ganas para un poco conversar de lo que nos convoca esta noche, que son las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Antes de ir de lleno a lo que podríamos definir que es una secta, llama un poco la atención, hoy interesante ver que en este mundo tan globalizado, supuestamente, y tan técnico, con tanta información, como tú bien, Juan Pablo, decías, donde estamos supuestamente tan conectados, nos damos cuenta de que siguen habiendo problemas y han surgido nuevos problemas en el ser humano. Depresiones, gente que está más aislada, estamos por un lado más conectados y al mismo tiempo más aislados, y que podría ser quizás uno de los factores que da esto que surjan todos estos tipos de sectas y movimientos. Y por otro lado, el ser humano y el hombre ha sido una persona, alguien que siempre ha tenido y ha necesitado creer en cosas, es religioso por naturaleza, y nos damos cuenta como que en el día a día, por ejemplo, vemos a personas que tienen su collarcito con todos los santos puesto alrededor. Uno va a la casa de un familiar y ve una moneda debajo de un Buda, o el billete en la trompa de un elefante, o esas pulseras de color rojo. O sea, siempre estamos con el tema mágico presente, el pensamiento mágico, y también se podría decir que también podría ser algún otro factor de lo que nos lleva un poco a acercarnos a estos movimientos. Y al parecer, no sé qué piensan ustedes, las grandes religiones no han dado un poco abasto en satisfacer las necesidades espirituales de tanta gente. Por algo la gente ha tendido a buscar nuevas alternativas. No sé qué piensan ustedes, Juan Pablo. Con respecto a lo que tú dijiste recién, efectivamente, o sea, en el mundo aproximadamente existen 4.200 religiones, aproximadamente, ¿ya? Y justamente la necesidad de las personas, ¿cierto?, lleva, digamos, a nuevas búsquedas, ¿cierto? Porque el hombre necesita creer en algo, o sea, puede creer en Dios, puede ser, pero siempre el hombre necesita creer en algo, y siempre cree en algo. Si no cree, y es ateo, cree en la ciencia, pero cree en algo, siempre hay una base. Y con respecto al tema que nos convoca hoy día, que son las sectas, bueno, ahí se da, digamos, ese engranaje perfecto cuando las personas, respecto a ciertos problemas que surgen respecto a la sociedad moderna, de la competitividad, y esa nueva adaptación a este nuevo mundo competitivo, las personas se ponen muy llanas a derivar a este tipo de sectas, que existen una cantidad enorme de sectas, que en Chile solamente existen 350 aproximadamente según la PDI, ¿ya? Y la PDI de esas 350, 80 las califica como muy peligrosas, ojo ahí, 80 muy peligrosas, ¿ya? A medida que vamos avanzando en el programa, vamos a ir hablando respecto a las principales sectas de Chile, porque me voy a focalizar acá en Chile porque la otra invitada tenía el tema más amplio, pero me voy a abarcar a Chile. Ahora que tú nombras la cantidad de sectas que hay en Chile, y yo la otra vez estuve leyendo que en Estados Unidos aparecían, no sé si eran 40 o 400, no, yo creo que eran 40, pero 40 nuevas sectas o movimientos religiosos al año, o sea, con diferentes tipos de características. Así que llama la atención como esto que uno a veces no se da cuenta o cree que es como algo bien lejano, está más presente que otras cosas. Me gustaría un poco partir con lo básico. Voy a compartir primero el envío en Twitter para que no desconcentrarme. Me gustaría partir con lo básico, que es, o sea, con lo que es, en teoría debería ser lo más fácil, pero al mismo tiempo es lo más difícil, que es definir una secta. Porque preparando un poco este programa me di cuenta que hay muchas definiciones, hay mucho debate en torno a qué es una secta. Me he dado cuenta que tampoco los expertos se han puesto mucho de acuerdo, pero tratando de buscar como un equilibrio, un consenso en todo esto, podríamos hablar que el concepto de secta se empezó como a formar como alrededor del año 1890,
o por esas décadas. Y voy a citar una definición que a mí me pareció, que es la de este libro, que se llama Sectas y Sociedades Secretas, de Felipe Alonso. No porque me guste más que otra, uno puede encontrar desde Wikipedia o lo que sea, pero como Wikipedia todos pueden leerla. Muestra la portada mejor ahora, César. Hay que voy a leer mejor esta, porque lo tengo acá. Está una linda foto del Ku Klux Klan, que ahí vamos a poder decir si el Ku Klux Klan es una secta, una sociedad secreta o un culto, porque ahí ya lo que suele pasar con todos estos grupos, ¿qué es lo que es? Una secta, sociedad secreta, nuevo movimiento religioso, en fin. En cuanto a secta, lo que plantea este autor en este libro, él lo define de la siguiente forma. Dice que es un movimiento, tal cual. Ya, dice, podemos decir que la secta es un movimiento con base religiosa, que difiere de una creencia generalizada, tomando parte de ella o rebelándose contra todo o una parte. No sé si qué les parece, Juan Pablo, esa definición, o cómo tú podrías definir qué vendría siendo una secta también. Veamos lo que dice la RAE respecto a la definición de la palabra secta. Dice: grupo religioso habitualmente caracterizado por la existencia de un líder carismático, ojo aquí, mesiánico y dogmático, que se maneja en una estructura netamente vertical, o sea, piramidal. Hay un líder y va bajando en la escala hacia una estructura piramidal. Ya, por lo tanto, respecto a lo que dice el autor del libro ahí, se pega mucho, digamos, y concuerdan en la palabra religioso, pero ojo, que no solamente hay en aspectos religiosos, también hay secta en el ámbito de la sanación, incluso hay también en el ámbito de la ufología. Yo en los años 2010, 2011, 2012 investigué bastante el tema y conocí bastante. Por ejemplo, yo conocí a una secta francesa que se llama los raelianos. Los raelianos, exactamente, sí. Los raelianos, y de hecho tuve la oportunidad de conversar con una representante aquí en Chile, donde me junté en varias oportunidades a tomar un café con ella para entenderlo un poco más, donde justamente yo al conversar con ellos logré darme cuenta de que había características, o se daban ciertas características, ciertos patrones de secta, porque hay que entender un poco las características del sectario. Rael era el líder de la secta, que era un motorista francés que después creó los raelianos y generaron una organización para esperar la venida de los extraterrestres a la Tierra. Tenían que generar una embajada y había que depositar dinero. Ojo ahí, la parte material, monetaria, siempre en la secta. Entonces, respecto a esas ciertas características del sectario, una que son la manipulación, tienen la seducción, el poder de la palabra, el verbo, ¿cierto? Son perseverantes en su idea y por lo general se da, respecto a la RAE y la definición, es que son las características de los delirios mesiánicos. O sea, él es un intermediario entre la potestad y los hombres. Entonces, ese solo hecho ya le da un rango, una jerarquía, ¿cierto? Uh-huh. Y los objetivos que por lo general arrastran quienes dirigen la secta son objetivos materiales, aceptación como líder, sexuales, como fue el caso de Ramón Castillo, el de Antares de la Luz, que hizo separarse a todas las integrantes del tema de sus parejas, y él se ponía a tener sexo con ella, a tener relaciones sexuales, ¿cierto? En el fondo es la dominación total, la aplacación de la voluntad. Esas son características de los sectarios. Y a medida que avance el programa vamos a ir hablando sobre algunas sectas, como el Profeta de Peñalolén, como la secta de Antofagasta, la de Curacaví. Vamos a ir abriendo un poquito más el tema también para que veamos que lo que yo acabo de decir se produce por lo general en las características que tienen los líderes de la secta.
Así es, tú ya nombraste algunas características que tienen los sectarios y que también las tienen las sectas, como eso de tener un líder carismático y todo eso. Sí. Tú comentaste el movimiento raeliano, que para la gente que no lo conozca voy a leer lo que sale en este libro brevemente. Es una secta fundada en 1975 por el francés Claude Bourillon, que adoptó el seudónimo de Rael como último de los profetas de la humanidad, enviado por los Elohim a la tierra. Así que tenemos el movimiento raeliano también. Lo que sí, como yo comentaba, si bien no hay mucho consenso en lo que entre comillas, la definición de secta, pero mejor dicho, ¿qué grupo es una secta o no? Porque es un poco lo que difiere. ¿Cuándo es una secta o cuándo no? Lo que sí hay consenso es que desde los años 70 en adelante, producto yo que me imagino que tiene que haber sido por este asesinato en Guyana, la palabra y el concepto secta empezó a ser visto de forma peyorativa, como algo de forma negativa, claro. Y ya un poco en la década siguiente se empezó a acuñar desde el punto de vista académico el concepto de nuevo movimiento religioso para quitarle un poco esta carga negativa a estos grupos, pero en todo caso tampoco fue un concepto que a todos lo dejara conforme, ¿no? Y todo. Como que me he dado cuenta que la terminología en este tema es bastante crucial y que sigue siendo un tema controversial para estos grupos y también para lo académico. ¿Qué es? ¿Cuándo es nuevo movimiento religioso? ¿Cuándo es secta? ¿Cuándo no? Sí. O cuándo es sociedad secreta, por ejemplo. Para iniciar me gustaría que, yo sé que tú quieres, Juan Pablo, hablar un poco de los movimientos como en Chile, pero antes de llegar a ese punto me gustaría un poco que viéramos algunas características que tienen las sectas. Yo voy a nuevamente basarme un poco en este libro y algo de lo que tú ya habías comentado. Aquí el autor plantea de que las sectas, una de las tantas características es que las sectas suelen tener y basarse en libros sagrados de la creencia base. O sea, a veces como que toman libros de religiones ya establecidas, más amplias, pero las interpretan de forma diferente o un poco, o las cambian también. Otra característica es que las sectas dan otra definición a una, varias o muchas doctrinas esenciales que conforman la creencia, en la que se basan o contra las que van dirigidas. Algunas reclaman la condición de ser la unidad de la única verdad, la única confesión, aquella que puede llevar al hombre a su salvación. Como que al parecer hay varias como características que se tienden como a repetir dentro de todos estos grupos. No sé, Juan Pablo, ¿qué otra característica podríamos nombrar de la secta? No todavía del sectario. Mira, con respecto a tomar como base los libros, tomemos el asesinato del padre Faustino Gaciero, asesinado en la Catedral de Santiago por el señor Rodrigo Orias. Orias, claro. Sí, exactamente. Y él era de Coyhaique y él iba a hacer al cementerio de Coyhaique reiterativamente iba y se reunía con... Hay una duda respecto a eso, si se reunía con más personas o él solo. Pero ¿qué punto quiero rescatar? El libro que él mencionaba era el libro mágico con que él hablaba y que el objetivo que buscaba era poder entablar una conversación directa con Satanás. Dichos textuales de él, no estoy poniéndole ni sacándole nada, dichos textuales de él, de poder hablar con Satanás. Y para poder hablar con Satanás, él tenía que realizar un rito, tenía que haber un sacrificio. Entonces él se puso a observar y pensó un día, dijo, si este bus sale de Coyhaique, yo tengo que matar a alguien fuera de Coyhaique. Si no sale de Coyhaique, yo tengo que matar a alguien aquí en Coyhaique. El bus salió y él premeditadamente vino a Santiago y en la Catedral de Santiago él le propinó 2 puñaladas al padre Faustino Gaciero, ¿cierto? Quien falleció. Y posteriormente, que otra de las características que se da en muchos sectarios, ¿cierto? En un gran porcentaje, hablando en términos porcentuales, es que se produce la esquizofrenia paranoide. Escuchan algo que les habla, escuchan algo. Es un tema ese que se lo doy más a los psiquiatras, pero es un tema que también es interesante profundizar,
el tema de la esquizofrenia paranoide, porque ¿qué es lo que alegaba la abogada del señor Rodrigo Oria? Que el Estado no tuvo la capacidad de detectar eso ni de prestar los auxilios médicos correspondientes a una persona que sufría de delirios místicos, pero producto de una esquizofrenia paranoide. Ya, claro. A ver. Oye, a mí me entra una pequeña duda antes de seguir adelante. A ver, el que está formando la secta, por lo que estoy comprendiendo, o una persona que tiene sus pequeñas debilidades, se llama, que se encuentra que no es escuchada, que no es querida, y de cierta manera se hace las armas o crea una caparazón o una armadura para poder convencer a los demás que él es el elegido, number one, que puede seguir, que está entre el ser supremo, él es la voz cantante, que lleva la voz de esta entidad todopoderosa al resto del mundo. ¿Cómo es engañarnos? ¿Cómo personas, podemos decir, con muchas veces, no estamos hablando de gente que tenga muy poca cultura o no haya pasado por la escuela, o sea, muy letreado, como decía el Guaso, caen en esta trampa de ser cautivado por esta persona y caer en esta red, decir, sí, él es la palabra de esta entidad divina o de lo que sea, o de esto alienígena o lo que sea, y lo voy a seguir porque él es la verdad y él es la verdad y es todo, y lo voy a seguir y le voy a dar todo lo que yo tengo alrededor, ya sea dinero, esposa, bienes, etcétera. ¿Cómo llegamos a ese trance? Porque aquí veo que tenemos dos problemas, o sea, uno que se quiere ser escuchado y el otro que busca la salvación como sea. Mira, con respecto a la pregunta que tú realizas, claro, nosotros podríamos preguntarnos cómo personas que tienen un nivel al menos universitario o un nivel intelectual que se supone que es de la media hacia arriba, ¿cierto? Por ejemplo, veamos un caso puntual, veamos el caso de las personas que rodearon a Ramón Castillo Gaete, que eran la secta de Coyihuay. Claro. Había una enfermera, había una auxiliar de vuelo, había, o sea, una cantidad de profesionales que uno diría, no, esto no se compra en el cuento. Pero fíjate tú que el abogado Frech de la Universidad Católica, que asesoró a la Cámara de Diputados en toda esta temática de sectas, ¿cierto? Que un abogado, ojo, no un psiquiatra, es un abogado, él hablaba de problemas existenciales, problemas de adaptación de estos profesionales, ¿cierto? De sentirse poco adaptados en un mundo altamente competitivo. Por lo tanto, ellos, al escuchar música en sus oídos respecto a un mundo ideal y al estar ellos mismos con problemas existenciales, caen en esto, ¿cierto? Todo esto apoyado también con la farmacología, porque eran sesiones de ayahuasca, de temazcales, y ahí empieza ese juego que es como una bolita de nieve que empieza chiquitita pero se va agrandando, y en donde Ramón Castillo Gaete fue adquiriendo más poder, hasta el hecho de hacer asesinar a los gatos y a los perros que tenían estas personas, porque decían que no eran entes del mal. Entonces empieza esa manipulación, ese aplacamiento de la voluntad. Y cuando parte esto en problemas, en personas que, si bien es cierto, son profesionales, pero que tienen problemas existenciales respecto a un sinnúmero de cosas que ya las nombré, que pueden ser no adaptación a la sociedad, depresiones, no adaptación a la alta competitividad, un sinnúmero de cosas que se pueden presentar, se van para este otro mundo, se van para este otro lado y se quedan en un mundo que les complace, que es cómodo, ¿cierto? Porque es un mundo idealizado. Si el mundo de la secta son mundos idealizados, o sea, hay paz, amor, pero entre comillas, ¿cierto? Porque está el ente superior manipulando desde arriba y las personas, sus voluntades son aplacadas. Sí, como comenta bien, súper bien Juan Pablo, yo lo que sabía, que había leído, que muchos investigadores, obviamente en su mayoría psicólogos, comentaban algo por lo que decía Juan Pablo, que personas con problemas de autoestima, mucha carencia, gente que había tenido muertes de familiares cercanos, padres,
rompimientos de pareja, y personas que siempre habían estado en grupos y de forma bien anónima, o sea, nunca nadie se había preocupado por ellos, gente que era uno más en el montón y de repente se encontraron en un grupo donde estas personas lo hacían notar, lo levantaban, le daban palabras de apoyo, se les sabía su nombre. Justo cuando vemos el típico grupo esto de apoyo gringo, que están todos alrededor y la persona cuenta su problema, después le dicen gracias tanto y le aplauden y te das cuenta que tenía alguien que te está apoyando, te está viendo. Entonces, gran parte de lo que planteaban estos autores, estos académicos, era un poco eso, como personas que de repente encontraban a un padre en este grupo, alguien que le daba un apoyo, que lo sostenía. Hay un tema del concepto de sanación, como comentaba Juan Pablo. La gente anda siempre buscando sanar sus males de todo tipo, espirituales, físicos. Hay como toda una búsqueda de eso, y muchas veces las religiones tradicionales ya como que no te dan cabida a todo esto, porque son tan grandes, donde uno es uno más entre tantos, y te encuentras de repente en grupos pequeños donde tú de repente eres importante, donde eres escuchado, donde eres apoyado, y obviamente no te vas dando cuenta hasta que vas entrando, sin saber, por cierto, que es una secta. Puede ser un grupo de amigos, puede ser incluso un programa de podcast como este, pero la cosa como que va sin darse cuenta. Es un poco lo que plantean varios en el programa. Un poco lo que plantean estos autores, que obviamente había una personalidad que estaba propensa a buscar algo, y por otro lado había alguien que te lo daba. Es cosa incluso de ver el líder de este 8, Bhagwan, que es el nombre que me había puesto yo, y que era un filósofo, o sea, un profesor de filosofía, y tenía todo un look de viejito sabio, ¿no? O sea, como que tú lo veías hablar y como que le creías, pues, y te llegó a hacer unas cosas increíbles que nadie se lo puede imaginar. Eso es un poco por qué algunos académicos creen por qué se presta para eso, porque uno si lo analiza es como un poco ridículo, ¿cómo poder hacer esto, algo así? Pero claro, uno no está un poco en la mente de las personas, uno lo analiza quizás de forma más fría, pero cuando uno ha tenido de repente algunos sufrimientos o carencias, el tema cambia. O sea, es cosa de repente de conversar con gente del Sename o gente que los papás lo han abandonado, la cabeza funciona de otra forma, hay miles de trancas y cosas, entonces algo un poco complejo de comprender también. Y en cuanto a las características del sectario, bueno, para seguir ahondando en eso, Juan Pablo, ¿qué más podríamos comentar sobre esto mismo? Bueno, los delirios mesiánicos. Los mesiánicos son una característica muy habitual, que yo mismo cuando hacía investigación de campo respecto a la ufología, 2010, 2011, 2012, que fue muy intenso por el tema del 21 de diciembre de los mayas, ¿ya? Claro. Yo me encontraba con personas que de repente me miraban y me decían, oye, ¿sabes qué? Tú tienes un problema en el riñón, pero no te preocupes porque yo soy la persona que te puede ayudar, ¿cierto? Yo obviamente que he dedicado toda mi vida al estudio de la psicología y todo eso, me daba cuenta de que estaba ya habiendo una manipulación. Hay que estar muy atento a eso, al tema de las manipulaciones y los delirios mesiánicos. Bueno, el sectario se da un ramillete de cosas del sectario. El sectario es una persona compleja de analizar desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico. No es algo que, aquí, no, ojo, porque como bien decías tú, César, que en Estados Unidos todos los meses se agregan 40 aproximadamente nuevas sectas. Aquí en Chile yo diría que el número no llega a 40, digamos, por el número menor que somos de millones de habitantes, pero yo te diría que constantemente uno está viendo, por ejemplo, el otro día yo me fui a una feria en la noche a dar una vuelta artesanal, y aparecía un tipo que estaba con la verborrea muy, muy suelta y hablando respecto a una raíz, que la raíz quitaba todos los males, que vengan a verme, que inscríbanse en mi página web. Entonces ya empieza un tema de una manipulación, porque una raíz, me quite desde la migraña hasta el cáncer de colon, no sé, o sea, no me cuaja, no me cuadra. Entonces,
Y yo me instalé alrededor a observar y constantemente se acercaba mucha gente que se sentía atraído por la verborrea del tipo, veía un sanador en el fondo. Entonces, esto es muy fácil de caer en esto, aunque parezca como que no es fácil, es muy fácil caer en esto. Yo conocí desde el punto de vista también de los ufólogos a los pleiadianos, a los arturianos, a los raelianos. Conocí un sinnúmero de personas, y esta gente del libro del conocimiento, lo mismo, te empiezan a escribir un libro y después te dicen que arriba hay un ovni y que te está analizando. Entonces empieza todo ese tema de la manipulación. Hay que estar atento a eso, a nuestros hijos, a nuestros familiares más cercanos, hablarle, decirle esto: hijo, no te dejen manipular, digamos. Pero también hay que entender de que muchas veces hay problemas existenciales, hay depresiones, hay ciertas situaciones que te llevan, digamos, a buscar una base y una validación, y tú la encuentras, digamos, en las sectas. Sí, de hecho, lo que yo ya había comentado antes, esta idea de que el hombre y el pensamiento mágico, como que tiende un poco a creer en lo mágico, también te da motivo para acercarte de creer de que algo es, no sé, bueno, hay tanto grupo que ha pregonado sobre ser como los supremacistas blancos que decían que los negros no tenían alma, y así miles de cosas, ¿sabes? El tema de la sanación, de llegar a un estado espiritual, de luz, y en fin, y obviamente si en una vida agitada, con estrés, como nuestra amiga Leo, le mandamos un saludo, obviamente que uno puede caer perfectamente a ese tipo de cosas, la verdad. Uh-huh. Vamos... Mira, me hiciste recordar un poquito, César, en Maipú se hicieron varios encuentros ufológicos, parece que fueron como 4 los que se hicieron durante el verano. Sí. Yo me acuerdo que fui a casi todos, porque conozco a muchos amigos ufólogos, desde los más serios hasta los más rayados, por llamar en el cuento. Y los más serios son los que se dedican a investigar los casos aéreos, anómalos, como lo llaman ellos, y con datos fieles de la FACH. Me acuerdo que en una de estas charlas estaban hablando con un testigo que decía que habían unas luces cerca de un rango, de un lago en el sur. Entonces, estas luces, dice que aparecían, desaparecían, de repente, por días desaparecía alguna persona, después que se habían visto estas luces, pues aparecían nuevamente y la gente estaba muy aterrada. Y alguien del público, un par de mujeres que estaban ahí, decían: pero ¿cómo no se acercan con los hermanos de luz? Que claro, ellos son los que los pueden guiar, y yo iría gustosamente a ese encuentro de luz, y ustedes, ¿por qué tienen miedo? Si son nuestros hermanos. Y lo que estaban ahí decían: señora, pues tendría que estar en nuestro pellejo para saber el terror que nuestra comunidad siente frente a estas luces que nos visitan, que van para allá y para acá, y que en ningún minuto nos están diciendo que sean amistosas, ni amarrados nosotros nos acercamos a eso. Y seguían insistiendo estas mujeres: no, hay que acercarse a nuestros hermanos de luz. Y ahí tratando de intervenir los ufólogos más serios en el caso, decían: señora, acá no estamos hablando ni secta, ni de grises, ni de nada, estamos hablando de un caso específico. Pero nadie está diciendo que sean hermanos, que vengan con la palabra divina, que vengan acá. No, pero se armó un jaleo que te la encargo. Entonces ahí te das cuenta que hay mucha gente que empieza a rayar en estos temas y ya no saben discernir entre realidad y fantasía. Sí, la primera pregunta que podrías alguien tener o surgir es, por ejemplo, este movimiento o grupo, los Ku Klux Klan, ¿sería una secta o fue una sociedad secreta? ¿Qué podría ser en este caso este grupo famoso que surgió después de la guerra de la secesión? ¿Qué vendría siendo, Juan Pablo? ¿Aplica como secta o ya sería una sociedad secreta o una organización? Mira, antes de responder eso, César, tú dijiste algo clave delante, que es que hay un límite muy fino entre el paso de secta a sociedad secreta. Hay un hilito muy, muy delgadito que lo separa, ¿ya? Porque si nosotros definimos la palabra secta, que la definimos, y definimos la palabra sociedad secreta,
fíjate tú que no son pocos los investigadores y no son pocas las personas que consideran a muchas sociedades secretas como sectas. Claro. Ojo con eso. Por eso mismo te lo preguntaba, porque se tiende como a confundir ahí. Sí, hay una confusión y es un tema semántico, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo he conversado con personas, ¿cierto?, que consideran a los masones como una secta, y consideran a los rosacruces como una secta, y consideran a los martinistas como una secta. Claro. Y en teoría debería ser como una sociedad secreta, en teoría. Claro, es una sociedad secreta. Lo que pasa es que una sociedad secreta, digamos, también se compone de una estructura, por lo general, piramidal, ¿cierto? Que sea la masonería, los rosacruces, los martinistas, en donde hay una persona que es un supremo gran maestro que traspasa, digamos, todos los conocimientos en una estructura ordenada, ¿cierto? Y presentan ritos, hacen ritos de iniciación, y tienen otro tipo de ritos más secretos, y pertenecen a órdenes de magos. Hay una maraña de cosas donde nosotros podríamos decir, no, aquí se da el caldo de cultivo para que exista una secta, ¿cierto? Pero hay que ser cuidadosos porque hay entidades que son bien intencionadas. En la masonería, los rosacruces, los martinistas, si bien es cierto, hay células que se abren hacia mundos más oscuros con el manejo de la mano izquierda. Hay otras que no, que se manejan dentro de una estructura, digamos, ordenada, ¿cierto? Bien pensada, bien meditada, y que no le provoque desequilibrio a los miembros, ¿cierto? Porque si yo pertenezco a una secta y soy el líder y les digo, ¿saben que tienen que dejar al marido? Oye, tienen que matar al perro. Oye, me tienen que pasar las propiedades a mi nombre. Oye, tienes que tener relaciones sexuales día por medio. Ya yo estoy teniendo un aplacamiento de la voluntad y estoy yéndome y desvirtuando el tema. Ya estoy haciendo un mal uso del poder que yo adquiero. Entonces, hay una línea muy delgada. Hay personas que le digo, no, eso es una sociedad secreta, no, eso es una secta. Entonces se generan discusiones eternas porque no hay una definición muy marcada respecto a eso. Claro, ni a nivel académico está todavía, entonces obviamente que... No, si hay académicos que yo he conversado me dicen, no, es una secta. No, eso no es una secta. Y así empieza como un pimponeo que es de nunca acabar, por lo mismo que te estoy explicando. Claro, bueno, lo oficial es que, volviendo un poco a la pregunta, oficialmente cuando se habla del Ku Klux Klan, se habla de que es, o uno lo llaman, o una organización, o también una sociedad secreta. Una sociedad secreta. Claro, fundada, como lo comenté, por unos, no sé si oficiales o militares después de la guerra de la secesión, obviamente del lado sur, ya que los sureños en Estados Unidos eran los que no querían abolir el tema de la esclavitud. Entonces partió un poco por ahí y después como que resurge nuevamente más adelante. Todavía no quiero un poco extendernos en el Ku Klux Klan porque si bien es bien conocido, y tampoco quiero detenerme mucho porque hay tantos grupos que quiero también nombrar a la pasada. Por ejemplo, los conocidos en su momento, Templo del Pueblo, que lo fundó un pastor llamado Jim Jones, que quizás los nombres no te digan mucho, pero fueron lamentablemente conocidos por un suicidio colectivo que se hizo en Guyana, el famoso en Jonestown, que fue un suicidio que en su momento, que fue el año 76 me parece, 78. Sí, correcto, los 70, como 75, 76. La película es como el 78, 79, que se hizo una recreación, que se llevó al cine, me acuerdo, sí. Y que tiene una escena que uno las puede buscar por internet súper macabra, donde toda la gente, incluido... Hicieron tomar cianuro. Exactamente, tomaron cianuro y murieron una cantidad de 300 niños incluso. Sí. Y los que no tomaron... Familias completas. Los que no tomaron cianuro, que fue el líder, Jim Jones, y otra persona, después creo que se terminaron matando o muriendo por impactos de bala después. Incluso que también recuerdo que habían asesinado a un político que fue como a tratar de convencer a personas de que se devolvieran a Estados Unidos, porque a todo esto Guyana como que lo pintaban como que era el paraíso socialista. Entonces este político norteamericano fue a tratar de llevarse algunas
personas, y como estaba como subiendo como el avión, fue asesinado, así que fue como todo un thriller de esta cosa, del templo del pueblo. También tenemos a los davidianos, no sé si quieres comentar algo, Juan Pablo, pero fue una iglesia cristiana creada por un inmigrante búlgaro, conocido como, como David, de ahí viene un poco el nombre de davidiano, David Koresh, que fue como su líder y profeta. Tengo que ser honesto, ahí no he profundizado. En davidiano. Uno de los grupos más famosos de Estados Unidos, siempre Estados Unidos como que entre asesinos seriales y grupos de este tipo como que se lleva el premio. Está la familia, con Charles Manson, que fue tristemente conocido por el asesinato de Sharon Tate, que en su momento era la pareja o esposa de Roman Polanski. Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, además de que murieron otras personas. Y hay toda una leyenda con la canción de los Beatles, etcétera. Es todo un tema ultra macabro y un poco loco, es como es por lo bajo, la verdad. Ahí para que la gente que hay una película que se llama La Novena Puerta, que es recomendable, de Johnny Depp. Sí, la vi. La Novena Puerta. Esa es recomendable porque nos explica, digamos, cómo una persona en búsqueda del poder es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces contrata un detective que es la persona que le busca los libros y todo eso en pos del poder. ¿Cómo está? ¿Cómo era el nombre del protagonista? O sea, yo me leí el libro y el libro me encantó. De Arturo Pérez Reverte. Sí, Arturo Pérez Reverte, exactamente. Y Corso. Arturo Pérez Reverte. Dan Corso era el buscador de libros, así que sí, la película también me gustó y el libro es increíble. Aquí tenemos una pregunta, tenemos una pregunta de Carlos Cepeda Gres. Hola Carlos, dice, ¿qué hay de cierto que la CS era una secta a la cual Hitler le enseñaba temas esotéricos? Bueno, hubieron dos órdenes secretas que era la sociedad Thule y la sociedad Brill, pero había un ejército de superhombres que eran las SS, donde solamente podían ingresar personas con una cierta categoría de la sangre, que era RH negativo. Solamente podían pertenecer. Yo lo considero como una sociedad secreta. No lo considero como una secta, porque como venía del mundo militar. Himmler fue el esoterista más grande que tuvo Hitler. Himmler, ¿cierto? Himmler envió al Tíbet expediciones completas porque él buscaba a través de la meditación, de estados profundos de meditación, lograr acceder a ciertas áreas del cerebro que todavía no estaban exploradas. Para eso envió a sus mejores hombres a perfeccionarse en técnicas de meditación con los monjes tibetanos. ¿Ya? Pero era para traer la información y armar la base, digamos, de algo más sólido respecto a la sociedad Thule o la sociedad Brill. ¿Ya? Que la sociedad Brill y el nombre Brill viene de un término que se lo robaron a este esoterista inglés, que se me fue, Bulger Lytton, ¿ya? Que tenía un libro que se llamaba El Poder del Brill, que era una energía nerviosa que nacía desde la columna y que te podía hacer un superhombre si es que lograbas elevarla por la columna hacia arriba y llevarla al cerebro. Era como un Kundalini. Claro, era un Kundalini, pero ya, si bien es cierto, existe eso en personas avanzadas, pero olvídate que nosotros vamos a poder elevar la serpiente. Pero la SS simplemente... la SS... No, dale. Con respecto a la SS, justamente Himmler fue la persona que le tomó un papel importante al tema del esoterismo. Ya. ¿Cierto? De hecho, la cruz gramada y todo eso, y todo eso tiene que ver con temas de esoterismo. Está el sol negro, hay una maraña de cosas también ahí, un poco que enredan, hacen avanzar a uno en investigaciones, lo hacen retroceder, lo hacen avanzar, retroceder, entonces cuesta un poco.
cuesta un poco. Pero Hitler era tratado con astrólogos, tenía astrólogas ellos que lo guiaban. Sí. Pero para ser los superhombres, la SS ¿era simplemente por la sangre o qué? ¿Tenían algo más especial? ¿O simplemente la sangre? Mira, era un sinnúmero de características que tenían que tener. Primero tenían que tener una sangre pura, RH negativo, ¿cierto? Porque ellos pensaban que en el RH negativo estaba la molécula espiritual. ¿Ya? Segundo, tenían que tener ciertas características de tipo físico, ya como estatura, capacidad física, ¿cierto? Y de tercera manera tenían que tener también ciertas habilidades intelectuales. Yo cuando hablo de habilidades intelectuales estoy hablando netamente de IQ superiores, coeficientes intelectuales superiores. Okay. ¿Por qué? Porque esa era el grupo de élite que tenía que tener Adolf Hitler. Perfecto. Pero el requisito principal era que tenían que tener la sangre RH negativo. Ya, ahí me quedó claro. Que me jacto de que yo tengo sangre RH negativo, pero todavía estoy buscando por donde cresta, weón. Está lo superior mío, weón. Llevo años buscando. No sé por dónde. Pero bueno, son cosas que pasan. Para cerrar un poco el tema y la pregunta, si la gente está interesada en conocer todo lo que se llama hitlerismo esotérico, tiene que leerse algunos libros de Miguel Serrano, especialmente la trilogía hitleriana, que está compuesto por El Cordón Dorado, Manú por El Hombre que Vendrá y Hitler, el último avatar, donde un poco ahí Serrano explaya todo lo que esta idea esotérica del nacionalsocialismo. Lo que sí, para poder disfrutarlo y entenderlo un poco hay que estar como en la dinámica y en la onda, comillas, onda de Miguel Serrano. No es un libro que se pueda estar leyendo y analizar desde un punto de vista como racional o con los pies muy en la tierra. Entonces hay que un poco dejarse un poco llevar por todo lo que plantea. Obviamente, como comentaba Juan Pablo, el tema del esoterismo está muy presente supuestamente en todo lo nazi. Incluso se supone que la forma como Alemania fue atacando en la Segunda Guerra Mundial, poco que tenía que ver a todo un destino ya preestablecido. Está, por ejemplo, la suástica levógira, la suástica dextrógira, una que avanza, una que retrocede, y incluso lo más básico, que el saludo hitleriano. Si dan cuenta, Hitler saluda con la mano hacia arriba, al sol. Sí, y con la otra mano puesta abajo en su cintura, donde está ubicado un chakra. Las manos de Serrano, o sea, las manos de Hitler y el saludo hitleriano no es un símbolo como un saludo propiamente tal. Desde el punto de vista como esotérico, funciona como una especie como de transmisor de energía, transmisor como cósmico. Lo que hace Serrano un poco, lo que hace Hitler es transmitirle energía a todos sus miembros. Y cuando recibía esa energía, hacía otro saludo, que era con la mano hacia atrás, que hacía como lo inverso para recibir la energía. Y todo eso y miles de otras cosas tienen obviamente un sentido esotérico. Porque se metían en Montsegur, compraron un castillo en Montsegur, o andaban buscando elementos como la lanza de Longino y miles de cosas mágicas perdidas por ahí. Es un mundo alucinante. Y les recomiendo para la gente que le interesa un poco que se vean los libros de Serrano, porque yo creo que ni para un capítulo daría hablar de todo eso, porque es un tema demasiado amplio y bastante complejo también de explicar y de entender. Así que eso. Sigamos revisando algunas sectas. Bueno, como hablamos un poco de la familia, lastimosamente conocidas por la muerte de muchas personas, entre ellos la que era esposa de Roman Polanski. Charles Manson fue producto de eso, llevado a la cárcel, donde después de hacer canciones falleció, creo que en el 2017. También tenemos, ya que Roberto habló de ovnis, tenemos la Puerta del Cielo o secta ovni, también que fue fundada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. También tenemos la secta de la Verdad Suprema, ya estamos hablando de secta japonesa, aunque yo sé que la más conocida es la secta Moon, que nació como en los años 50.
y que fue creada por Sun Myung Moon, aquí lo tengo anotado, que primero fue budista, confucionista, presbiteriano, y después, como que de tener la clásica revelación, volvió a tener su propia secta. Y, bueno, y así hay miles de otros grupos que tampoco quiero nombrarlos todos, porque hay miles, y también para un poco llegar a Chile, pero sí me quiero detener en una secta o grupo secreto o oculto, no sé cómo que será, para ver que a mí me interesa, que es la cienciología, de Scientology. La cienciología, claro. Que hacía uno de los grandes grupos que ha llamado mucho la atención, en parte porque hay muchos actores famosos de Hollywood involucrados. Y uno se pone a revisar la cantidad de personas que están metidas, llega a ser alucinante, porque siempre se asocia a la Scientology y la cienciología con Tom Cruise, que es como el más conocido, pero hay muchos más. Está, por ejemplo, Val Kilmer, está la actriz esta que sale en el cuento de la criada, Elizabeth Moss, y en Mad Men. Alberto Plaza. Alberto Plaza. Está metido ahí, Alberto Plaza. Sí, pues. Está metido en Alberto Plaza también sí, está metido. Y la cienciología, que uno cree que es un tema que está en Estados Unidos, pero yo hace poco me enteré que hasta en Brasil abrieron o iban a abrir algunas iglesias de la cienciología, y acá me imagino César, que en Chile también se abre. César, acá en Chile hay una célula que también está viendo la cienciología aquí en Chile, obviamente con la sede en Estados Unidos. Y no sé si ustedes han averiguado o leído sobre esto. Y vuelvo un poco a la pregunta que decía Roberto al inicio. ¿Cómo es que la gente puede un poco creer en todo esto? Porque, de hecho, hay un documental que, para que lo puedan buscar, que habla sobre todo esto, que no recuerdo el nombre, voy a buscarlo por ahí, que cuenta a grandes rasgos, obviamente no deja muy bien a la cienciología. Going Clear se llama el documental, que habla sobre todo esto, y ahí comentaban de que Tom Cruise no era un miembro más, era casi prácticamente que el pastor magno, uno de los pastores máximos del tema, o sea, no era cualquier pelagato. Siguiendo al líder. El descendiente, claro, del Ron Hubbard, que todo esto, que el líder de la cienciología era un escritor de ciencia ficción. Ese es un poco lo más increíble de todo el tema. El tipo escribió una cantidad de libros impresionantes de ciencia ficción, y muchos de los pasajes de sus cuentos están presentes un poco en la doctrina. La doctrina llega a ser hasta divertido, pero un poco es así. Y en el documental este que les comento, cuentan un poco cómo partía todo este tema. Y Ron Hubbard, que era un escritor, supuestamente se dio un momento cuenta de que se podía hacer de mucho dinero teniendo una religión, y él que escribió el libro que viene siendo como la base de la cienciología. No recuerdo el nombre, así que no voy a inventar, lo voy a buscar por ahí. Y en este libro lo que hacían era, si lo entiendo bien, se supone que las personas tenían recuerdos. Perdón. Howard planteaba de que la mente del ser humano estaba dividida en dos. En uno, la mente racional, donde estaban todas las ideas, los pensamientos, y la otra parte de la mente era como la reactiva, donde se guardaban todos los sucesos como traumáticos del ser humano. Los miedos, traumas, peleas, todo lo malo. Y lo que hacía Hubbard en su doctrina, en base a un aparatito, se llamaba el e-meters, creo que era así, te conectaba a este tipo, que era una especie como de máquina para detector de mentiras, y te eliminaba supuestamente estos malos pensamientos o algo así. No sé si andaré cerca de lo que planteaba. Y en base a esto que alguien lo puede considerar medio estúpido o charlatanería,
empezó un poco a crearle niveles y empezó a vender formas de adoctrinarse y practicar esta metodología, después con niveles, y así un poco fue creciendo, y después como que relanzó nuevamente su libro, que tuvo obviamente su pic de ventas, después bajó, lo lanzó como Cienciología, donde ahí nuevamente volvió un poco a relanzar todo esto, a un poco lo que ahora, si uno puede ver en Google, ve la iglesia que hay en Estados Unidos, es un tremendo edificio y toda la gente que está involucrada y pagando, los cursos costaban súper caros, y no sé, Juan Pablo, sociedad secreta, secta, religión, ¿qué vendría siendo la Cienciología? ¿Una locura? Veámoslo con psicología inversa. Veamos la opinión que nos dan las personas que han pertenecido a la Cienciología. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los casos más que yo estuve más cercano es que las personas que estaban en la Cienciología no se enfermaban, y resulta de que un conocido mío fue a hablar con la persona que estaba en la Cienciología y estaba resfriada hasta la coronilla de resfriado, weón. Entonces le llamó la atención, pues si no se enferman, pues. Y estaba resfriada la representante de la Cienciología en Chile. Le llamó la atención. ¿Ya? Entonces, fíjate tú que analicemos, por ejemplo, el caso de Alberto Plaza. Alberto Plaza llegó a Estados Unidos, ingresó a la Cienciología, y fíjate tú que él tuvo un cambio. Él no fue el mismo. Imagínate que, por ejemplo, Alberto Plaza siempre había tenido una adhesión hacia la centro izquierda. Y resulta que después que entró a la Cienciología, renegó todo eso y se fue al lado más extremo, pero al lado más extremo de la derecha. Ay, no sabía que era más de corriente de izquierda, se me ocurría que siempre Sí, fue de derecha, no. quizá al principio más moderada, pero... No, mira, sí, él participó él participó, digamos, desde los años 80 en el No, después participó en el tema del Frey, después de Michelle Bachelet, de Lago. No, sí, siempre se manejó en una onda centro-izquierda. Pero resulta que cuando llegó a Estados Unidos se empezó a manejar y como que renegó todo eso y se pasó al otro bando, digamos. ¿Ya? Donde ya reniega eso, que la izquierda es generación de pobreza, que la izquierda no vale nada y que van a morir y que se acabó eso, y ahora está con Kast. Está con Kast. Tú le preguntas por quién va a votar, por Kast. Como decía Felipe Abello, antes Alberto Plaza era un cantante y ahora es un perfecto bandido. ¿Le habrán prometido a este tipo que iba a poder cantar de verdad y hacer mejores letras? Si se metía a esto. Mira, siempre en estos temas, se me olvida tu nombre, siempre te ofrezco disculpas. César Roberto. No, Roberto. ¿Ya? Fíjate tú que siempre en estos temas hay un tema económico. Ya. Siempre se maneja un tema económico. No sé por qué, pero siempre es un tema económico. Yo te puedo sanar, pero tenés que ponerme 500 lucas. Yo te puedo ayudar, pero tenés que poner la cuota. Yo te puedo ayudar, pero tenés que pagar la mensualidad. Entonces siempre tiene que ver con eso y con lo material también, porque siempre las sociedades secretas se manejan mucho con el tema del bien raíz. Me explico. Oye, puta, falleció tu hermano y te agarraste, tenés 2 casitas, puta, tírate una casita para acá, tírala para acá, pon la nombre de la sociedad, de la cuestión acá, para que tengamos más creciendo. Siempre hay un tema en eso. Los raelianos, los pleiadianos, los libros del conocimiento y muchas entidades de tipo sectario siempre están buscando eso. Es como que el líder necesita llevar un buen vivir, pero el líder solamente, no los plebeyos.
Siempre el líder tiene que comer bien, tiene que tener también satisfechas las necesidades sexuales, las necesidades de relajación, de viaje y todo eso. No nos olvidemos que Antares de la Luz huyó con 15 millones de pesos, y cuando huyó con los 15 millones de pesos, que eran los préstamos que pedían las personas que estaban con él alrededor, el Antares de la Luz se fue a hacer la ruta del Che, y en esa vuelta de la ruta del Che, una de las hermanas de las personas que había perdido el hijo denunció a la secta, y ahí se generó el tema de la aprehensión a través de Interpol Internacional. La secta del... Perdón, ¿la ruta del Che Guevara? Sí, Ramón Castillo Gaete se fue con ese dinero y dijo que iba a hacer la ruta del Che Guevara. La ruta del Che Guevara, que correspondía, acuérdate tú que antes de llegar a Bolivia pasó por varios países, porque desde Bolivia sí exportar la revolución y todo eso, después los mataron y todo el tema, pero esa ruta se fue a hacer. Ahora, una de las cosas importantes, sí, fue así funcionó. ¿Lo puedes corroborar, Roberto? No hay problema. No sé, verdad, no, sí te creo. Sí. Es que me llama la atención que un tipo que está como muy metido con esta cosa como de secta, como muy iluminado, que se vuelva con algo tan terrenal que el Che Guevara. A eso voy. Y la revolución. Y con la revolución. Sí, pero lo de este tipo de... Están hablando de Antares de la Luz, ¿cierto? Sí. También había un rollo con el tema de los mayas, como que ellos creían que también venía el fin del mundo en 2012, entonces había como yo creo que el sacrificio del bebé tenía que ver un poco por eso, se creía que era como el anticristo y todo eso. Mira, siempre el sectario, siempre va a buscar la base sólida para poder sostener toda su tesis. Toda su tesis. Tú te empiezas, por ejemplo, vámonos a un caso más reciente. El Temucano tuvo un encuentro en el norte donde fueron supuestamente seguidos por unos Foo Fighters. Y respecto a ese seguimiento, el Temucano se hizo un libro de cuero. Y en ese libro de cuero que él se hizo, él se sentía con una autoridad moral para poder dirigir, manipular, ¿cierto? Y aprovecharse de los miembros que llegaban a su sociedad secreta, en donde tengo entendido que violó en un motel a varias personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa un caso muy particular. Fíjate tú que cuando tú sufres de delirios místicos, ¿cierto? Que puede ser por un tema, digamos, de salud, como la esquizofrenia paranoide, ¿cierto? Porque hay otros gallos que lo hacen a través del aprovechamiento. Seamos honestos, igual es que ven la oportunidad y dicen, esta es mi oportunidad, me la juego. Y hay otros gallos que lo tienen a través de un tema psiquiátrico, de salud. Estos tipos necesitan hacer una base. Y esa base la construyen, ¿cierto? Rápidamente, por el tema del carisma que ellos tienen, la construyen a través del miedo, de la manipulación y del aplacamiento de la voluntad. Si tú te vas, yo te maldigo. Si tú te vas, vas a caer en la pobreza. Si tú te vas, nunca más vas a volver a ser el mismo. Entonces hay un tema ahí de manipulación, de aplacamiento de la voluntad. Se aplaca la voluntad. Entonces, ¿qué hace el tipo que no está preparado psicológicamente? Dice, no, yo tengo que depender del sectario, porque el depender del sectario, yo le estoy entregando mi conciencia a él, y él va a darle un buen uso a mi conciencia y me va a guiar. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. A ver, mi amigo Jorge Anfron Dumont, ufólogo nacional, archimente reconocido como uno de los más serios que hemos tenido en el país,
me contó que él tuvo una oportunidad con Tito Fernández y vio su biblioteca, claro, vio con Tito Fernández Temucano. No solo era un libro, dice que era una serie de libros, era casi una biblioteca llena de libros escritos a mano, ¿sí? Escritos a mano, y que la mayoría de estos dice que eran prácticamente garabatos inteligibles, o sea, no se podían entender nada. Otros, cuando se podían leer algunos párrafos, pero él también estaba como muy cachudo con los famosos libritos estos, que realmente él estuviera actuando como una especie de antena humana, donde se estaba recepcionando y escribiendo los mensajes que se le estaban enviando. Eso es uno de los puntos que siempre me comentó Jorge. A mí lo que me llama la atención, y el mismo Tito Fernández ha dicho, que él cuando citó a estas chicas, porque las citó en un motel. Correcto. Ellas fueron por su propia voluntad y lo hicieron por su propia voluntad. En ningún minuto las violentó, que podríamos decir sexualmente, que las golpeó, que le arrancó la ropa y abusó de ellas. Ellas fueron prácticamente por su propia voluntad. Como tú dices, podrían estar con este lavado de cerebro que simplemente dije, ya, me entrego y punto. Sí, porque si yo quiero conversar con alguien, yo no lo cito a un motel, pues. Uh-huh. Si yo quiero conversar con una... Sí, es muy profunda la conversación. La conversación. Claro, no voy a citar a... No sé, pues si estuviera Leo aquí, le diría, Leo, ¿sabes? Yo quiero conversar algo contigo. Te cito en el motel, weón, de la calle tanto para que conversemos. Llega puntual. Llega puntual y ojalá bañadita y ojalá bien vestida, por favor. Y con buen perfume. No, ya algo típico de los sectarios. Y trae platita porque hay que pagar la cuenta, pues. Además, pues. Claro, sí, yo no puedo pagar, pues si yo soy la estrella, pues. Sí, pues. Claro. Voy a contar una confidencia. Es decir, el nombre. Una amiga me contaba una vez que ella tenía problemas con el pololo. Porque el tipo bebía, ella creía que lo engañaba, porque ella era mayor 10 años que él. Ya. Y un día se reunió con el hermano de este cabro, que era un poco mayor, y también él le salió con el cuento que tenía muchas cosas que decirle del hermano, aquí que allá, en la cacha la espada. Y la otra aceptó el cuento y terminaron en un motel conversando en un principio de los temas muy profundos, como decía César, respecto al pololo de ella, y ella, antes de se diera cuenta, ya estaba peluche arriba de la cama. Claro. Sí, pues sí, hay una habilidad respecto al sectario. Si el sectario es una persona hábil, hay que ser muy cuidadoso. Ellos, por ejemplo, cuando la gente que vivía alrededor de la universidad, donde pasaba todos los días tocando la flauta en Ramón Castillo, decían que tenía un carisma espectacular, o sea, era algo atrayente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Bueno, chicos, llevamos más de una hora ya conversando sobre eso. Estamos entrando, como siempre digo, a tierra derecha con el tema de esta noche. Les quiero recordar a toda la gente que nos escucha que estos programas después quedan colgados en la fanpage de Culto Secreto, acá en Facebook. También quedan, por supuesto, en LDP Magazine. Y también los subimos a nuestro canal en YouTube, en Spotify y en evox.com. Antes de desviarnos en nuestro listado de sectas populares, por así llamarlo, hablamos de la cienciología, ya con Alberto Plaza, y me quería también centrar brevemente, antes de entrar un poco a lo de Chile, en el famoso movimiento Osho. El Osho. Que todavía se venden los libros. El Chava del 8. Yo me pregunto, ¿todavía se venden los libros de este movimiento Ranich o 8? Siendo que después, me imagino que después que la gente vio el documental que se hizo bien conocido, Wild Wild Country, donde cuenta un poco la verdad de este viejecito con cara de sabio, como lo describían sus fieles, con una capacidad de convencimiento,
esta persona partió siendo un profesor de filosofía en la India y ahí un poco partió con todo su culto, pero después se trasladó a Estados Unidos, donde en una ciudad, creo que en Tennessee, compró unos terrenos y se construyó en base a casas prefabricadas. Se armó una tremenda, bueno, no ciudad, pero casi un pueblo prácticamente, donde los gringos iban ahí a buscar la meditación. Este tipo tenía hasta esposas, tenía como 50 Rolls Royce, hasta que después se dio cuenta que todo prácticamente era un puro tongo, ¿no? O sea, ahí tenemos como el típico, ¿no?, tópico de cómo es una secta. O sea, tenemos al líder carismático con un mensaje prácticamente que divino, y de vestido de naranjo a la usanza hindú, y toda la gente siguiéndolo hasta que después tuvo que arrancar prácticamente, en fin. No sé si conocen algo más de esta particular secta o movimiento religioso. Mira, Ocho hizo un desfalco de impuestos respecto a sus Rolls Royce, ¿ya? Por lo tanto, Ocho está totalmente desacreditado en Estados Unidos. Icha pone un pie en Argentina También. y se va presa. Y se va presa. Icha es de Brasil, ¿cierto? Y Saibaba también, claro. Que era la persona que materializaba los anillos y le entregaba los anillos, sí. Tiene dos problemas en la India. Tiene problemas de abuso sexual y tiene problemas de pirotecnia. ¿A qué me refiero con pirotecnia? De mentir con el tema de materializar un anillo y entregárselo. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, nosotros nos vamos, digamos, desbaratando y nos vamos desayunando y nos vamos sintiendo total y completamente deprimidos, ¿cierto? Y decepcionados respecto a Ocho, Isha, Sangurú, Saibaba y un sinnúmero de personas que lamentablemente han ocupado y manipulado a las personas para beneficio propio personal. Se han enriquecido a través de la ignorancia, de las necesidades de las personas, porque las personas se acercan de buena manera. Si yo estoy enfermo y necesito curarme, yo me acerco de buena manera porque siento que a lo mejor me pueden ayudar. Nada. Aquí en Chile hay entidades que son biomagnetismo, ¿cierto? Y yo lo digo con base. Yo conozco a muchos biomagnetismos que no tienen nada de sanadores. Lo único que hacen es vender la idea y después decir de que hay un tema de energía y que la cuestión aquí, que la cuestión allá, y las personas no se mejoran ni pierden tiempo valioso, y son personas que tienen cáncer. Yo a las personas que tienen cáncer les digo, vayan donde un oncólogo especialista que las cure en cáncer. No vayan donde un chanta que les va a decir, yo les voy a quitar el cáncer haciendo mantras y haciendo trabajo. Con la pulsera y no sé qué tanta cosa que hay. No, con la pulsera roja y el collar, con el cuarzo, no. Olvídense de eso, muchachos, en serio, se lo digo de corazón. Lo he investigado por años, he investigado a muchas personas. No hay. ¿Se acuerdan de la famosa pulsera de los Marcitos? Sí, ¿se acuerdan? La pulsera de los 11 poderes. 8 poderes. De los 11 poderes. De los 11 poderes. Y una vez yo lo vi en persona y le dije, Marcito, le tengo una buena noticia. ¿Qué me dijo? Ahora la pulserita tiene 12 poderes. Y me quedo mirando y se enojó, po. Ya. Se enojó, pues, se molestó, pues, me dijo, está ahí, weón, que está ahí, weón. Me está cagando el negocio. Claro. Oye, yo por ejemplo en José Domingo Caña siempre paso a comprar un heladito o algo y al frente está la Yolanda Sultana. Sí, pues otra más. Un tremendo cartel ahí. Crucé para allá a hablar con la Yolanda Sultana
puta, me tomó las manos, es bien carismática ella, es bien amorosa, no hay nada que decir en eso. Hola, mijito, ¿cómo está? Ah, me dijo, usted está pero cargado totalmente. Tiene un problema, ya. Tiene un problema. Yo le dije, sí, estoy cargado porque tengo el auto atrás con la maleta llena de cosas. Permiso, hasta luego. No, yo no. Yo ya estoy vacunado, ¿sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta de que las personas necesitan cierta validación. Y para que las personas tengan cierta validación, ¿cierto? Necesitan un poco la pirotecnia. De decir, yo conozco algo, yo sé hacer algo, y ese algo es algo importante. Sí, sí, Pero eso pasa por la mente de ellos nomás. sí. Yo estoy imaginando un gato ahora, estoy imaginando un gato. Sí, yo no me claro, ahí veo el gato. Yo me estaba acordando a propósito del Omarcito. Me acuerdo que haciendo zapping un día en televisión, me lo topo al tipo y está hablando con una abuelita. Y le dice, oiga, abuelita, le dice, ¿y usted por qué me llama para acá? Ay, mijito, porque yo tengo dolores aquí, acá, yo soy una pobre vieja pensionada que tengo muy poca luquita y no quiero ir a gastarla con los médicos. Pero si esos son unos ladrones, son unos estafadores, mire, compre mi pulsera de 11 poderes y va a estar sana en una semana. Y la vieja le dice, pero amorcito, si yo tengo la pulsera y no me ha hecho nada, me siento igual de pésima, me estoy cayendo sola, pedazo, y no sé qué pasa. ¿Cuándo lo compró, señora? Ah, lo compré la pulsera hace como 6, 7 meses atrás. Ahí está, pues señora, sí. Ya se le gastaron el biomagnetismo, porque usted necesita mucho. Lo que necesita es comprar otra pulsera y reemplazarla por la que usted tiene. Ay, mijito, me ha salvado la vida. El lunes, cuando me paguen, paso a comprarle a su tienda su pulsera. Y yo voy a estar. Y si usted paga un poquito más, le doy otra. No sé, Ese era de Omarcito y sus pulseras. Sí, que Sí, era dueña de la Colo Colo, me acuerdo, que sí, la ex Ah, de eso no. la radio Colo Colo. sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba más chico iba a ver a mis abuelos en la ciudad, en el pueblo de Molina, ahí al sur de Santiago, y escuchábamos Bonito. la radio y aparecía siempre a la hora del almuerzo el príncipe Faruk. Ah, ¿verdad? El príncipe Faruk, ¿verdad? Y que siempre al final de su exposición en la radio, la gente que estaba enferma, que tenía alguna enfermedad, tenía que poner una mano, no sé si la izquierda en la parte de la enfermedad y la derecha en el receptor de la radio. Uh-huh. Y yo siempre recuerdo que mi abuelo siempre hacía eso a la hora del almuerzo. No sé si lo hacía de broma, pero como que creía un poco eso. Y Príncipe Faruk después se llenaba de lucas acá en Santiago, cobrando por sus temas y también, o sea, el mismo chanterío de siempre, ¿no? Pero obviamente uno en su momento lo escuchaba, pero no le decía, en este caso a mi abuelo, para que no se molestara, pero obviamente... Idea mía, el príncipe Faruk cayó por algo, por un delito parece, que cayó detenido, si no me equivoco. Me acuerdo en una noticia que dieron el nombre y siempre más conocido como el príncipe Faruk. Y me llamó la atención, pero parece, si alguien de lo escucha aquí, se acuerda que no hagan la reseña. Acá nos están haciendo 2 preguntas. Vamos a empezar con acá que dice Reseñas Caña, dice, reconocer que los marcitos de la pulsera tienen su versión ABC1 en Jorodowski y su psicomagia, ¿o no? Para mí, yo le encuentro para razón un poco, o sea, para mí Jodorowsky con el tema de psicomagia, igual lo encuentro medio chanta, la verdad, o sea, la verdad no... O sea, me gustan sus libros de ficción, pero todo su cuento de psicomagia, yo que me lo leí, y Pachita, y es como el Carlos Castaneda, o sea, entretenido, pero de ahí a creértelo, no, yo la verdad lo encuentro parte quizás interesante, pero parte muy chanta, por lo menos lo que yo me parece, la verdad. Jamás yo a su evento, la verdad, a sus chantas. Ya, mira, a mí por lo que yo me desayuné con el cuento de la psicomagia, me acuerdo que por lo que él hablaba, porque yo lo conozco en persona, Jorodowski, entonces me acuerdo que tuve un par de charlas también en Estación Mapocho, y él decía que la psicomagia simplemente la podía hacer él,
o alguien de su familia que podía ser, cuando había traspasado sus conocimientos de padre a hijo, por decir algo. Y con el tiempo me entero que el tipo está vendiendo como la receta mágica de la psicomagia para que otros la puedan seguir usando. Entonces tiene como 2 o 3 personas, aparte de él, que son autorizadas y certificadas, que saben los conocimientos de psicomagia. Yo dije ya, hasta aquí nomás llegamos con el puente, porque hasta el minuto íbamos bien, porque era él simplemente y la familia, pero ahora ya abrió sucursales, así que es un doctor sin más nomás. Jodorowsky, cuando, por ejemplo, comentaba sobre los actos pánicos que hacía cuando él estudiaba teatro, igual eran interesantes como propuesta artística, pero ya con todo el tema de la psicomagia y todo eso, como que se le sale un poco lo mitómano, un poco que es Jodorowsky, la verdad. ¿Sabes? Como que ahí siempre está un poco la disyuntiva, la gente como que le cree mucho por un lado, lo sigue, y por otro lado lo encuentran como un mitómano. Así que eso. No me quiero desviar tanto porque ya estamos entrando, ya llevamos hora y media, y quiero un poco entrar a los movimientos sectarios acá en Chile, que era un poco lo que más tenía preparado Juan Pablo. O sea, sí. El más conocido últimamente es la secta de Coyihuaypo, con Antares de la Luz, que por cierto, Ramón Castillo fue compañero de la carrera de música de mi cuñada. Creo que en el pedagógico, no sé dónde era, la verdad, pero eran compañeros de carrera de música. Mi cuñada es profe de música y siempre me decía que lo encontraba un tipo súper tranquilo, nada del otro mundo. Tú, Juan Pablo, en el capítulo anterior que estuvimos conversando, comentabas que él se había hecho un viaje, no sé si a la India, no sé dónde, y de ahí como que había llegado cambiado acá. China, mira, es algo muy característico también, y lo he investigado en varios sectarios, de que hay algo que le gatilla aquí mentalmente, que cuando se le entrega mucha información, cambian, llegan cambiados, o sea, se sienten con la potestad de decir, yo soy el elegido para transmitir toda esta información. Y eso no es un planteamiento netamente personal de él, pero no tiene nada que ver con el resto de las personas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el profeta Peñalolén y su famoso, ¿cómo se llama? Su león, no me acuerdo dónde está ya, no encuentro por aquí, pero también el profeta de Peñalolén, la secta de Antofagasta, la secta de Curacaví. Si tú empiezas... Claro, ahí la secta de Curacaví, exactamente. Sí, la secta de Curacaví, ¿cierto? Que tengo entendido, por favor corríjanme, de que esa secta fue por un pastor, Eduardo Cruz de Ríos, que era el Eduardo exacto, Eduardo Cruz de Ríos, que claro, que violaron a una niña de 14 años y bueno, decía ser el iluminado de Dios en la secta de Curacaví, ¿cierto? Claro, también tenemos a Hugo Muñoz, el profeta de Peñalolén, la tribu del León de Judá. Tenía estas mujeres, fue bien famoso. Sí, siete mujeres que las mandaba a pedir. Yo me encontraba con ella porque yo vivo en Peñalolén. Me encontraba con ella pidiendo alimentos para la subsistencia. Y eran como hermanas algunas, ¿cierto? Sí, habían ciertos parentescos y se metían... Puta, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Puta, era una verdadera orgía, weón. Oye, eso fue otra característica de acostarse con 7 mujeres, weón. Yo con cueva me acuesto con una, weón. Pero así ya con cueva, ya con los planetas alineados. Imagínate igual con 7, weón. Para mí es mi ídolo. Puta, acostarse con 7. Oye, pero tenía convenio con Viagra, weón. Esa es otra característica un poco de yo creo que porque la poligamia se da bastante como sexo
libre o que solamente todos los fieles tienen que tener sexo con el líder o tienen que presentar un poco a sus parejas, a intimar con el líder, como que te recuerda un poco a la época como feudal, así que Mira, tienen como que pagar tributo. Henry Kissinger dice que no hay nada más afrodisíaco que el poder. No hay nada más afrodisíaco que el poder. Por lo tanto, si tú estás en el poder, tú ya estás generando ciertas adherencias en el sexo opuesto, porque estás en el poder. Ujú. Ojo ahí, ojo ahí. Cuando tienes poder, tú tienes acceso a cosas que si no lo tuvieras no podrías acceder. Ujú. Entonces, siempre el líder, o sea, me voy a acostar con el líder, voy a estar con el líder, soy la mano derecha del líder. Y esas cosas generan adhesión, generan apego, generan apego. El, Acuérdense ustedes de la secta de Pirque también, que era dirigida por Paola Olcese. La comunidad de Pirque, claro, La, exactamente. la comunidad de Pirque, donde falleció la bailarina Jocelyn Rivas, que era bailarina murió, digamos, por el dar a luz. Siempre el tema de la sexualidad está ahí. Siempre está el tema de la sexualidad, que no es muy común en la Iglesia Católica. Ujú. No es muy común, ojo, no es muy común. Que no se sepa mucho no significa que no sea muy común. Hay mucho tema. Bueno, Nietzsche lo dijo, por renegar el deseo. Si los curas renegan su deseo, sí, es algo Lo normal. reprimen. Lo reprimen, claro, lo reprimen. Sí. Oye, estaba viendo, bueno, para preparar este capítulo, estaba viendo un poco qué había pasado con la gente de la secta de Coyihuaypo. Y por lo que bueno, leí, la mamá del bebé asesinado estuvo prófuga varios años. O sea, yo pensé que la habían capturado en su momento. Porque Natalia Guerra. Claro, porque Antares de la Luz después fue encontrado muerto, creo que en Perú. Y En Natalia, Cusco. en Claro. Cusco, claro. Y Natalia estuvo escondida en varias partes como rurales. Creo que se quedaba un año en cada lugar hasta que, no sé, hasta hace poco, creo que la anduvieron realmente pillando. Así que tuvo harto tiempo como profe. Mira, lo que voy a decir ahora es una cuestión de que a mí me afecta porque yo tengo una hija chica, tengo una hija de 4 años. Me afecta mucho, mira. Espero que esto no les vaya a generar a la gente que nos está escuchando, les vaya a generar algo mental o algo de rabia. Resulta de que cuando en noviembre Natalia Guerra, que a petición de Antares de la Luz tenía que tener a luz, pero de manera normal. Resulta que en esa manera normal se les complicó el parto, tuvieron que ir a la clínica de Reñaca. Ese bebé nació, se llama Jesús Riquelme, ¿ya? Se llamó Jesús Riquelme. Y resulta de que ellos fueron a retirar a Jesús, y aquí viene lo aberrante, que es un poco duro. Yo que tengo un poco de experiencia respecto a peritaje y cosas así, son cosas que aún me chocan, ¿ya? Pero imagínate que estas personas le sellaron la boca a un bebé de 2 años, pusieron fuego, pusieron una madera, corrieron la madera, cayó el bebé y fue un grito desgarrador, a pesar de que estaba con cinta el bebé de 2 meses, perdón, de 2 días. Y después hubo un señor que se llamó David Pastén, que era como un poquito el Goma de Antares de la Luz, y él descuartizó al bebé y lo fue a enterrar, que es el autor confeso, digamos, del tema. Entonces, imagínate pues, a lo que podemos llegar respecto a una aberración total y absoluta. Yo tengo hijas y la verdad es que cuando leo estas cosas me descompaginan un poco. Tengo que volver
claro, me tengo que volver como a centrar un poco porque me descompagina. Sí. Es que Acá te tenemos te das cuenta que el tema es bastante, mucho más complejo de lo que uno cree. Uno a veces como que toma un poco para la risa, el Sí, tema de las sectas, cree que están súper lejos, que uno no puede caer, que si uno las ve de claro. repente en la cultura Están cerca. popular, en series como South Park, que se mofan de tema de Sí. sectas con Charles Manson, o siempre, pero uno nunca sabe que el tema está súper latente. Roberto, Aquí tenemos una pregunta, mira. Miguel Rivera, hola Miguel, tanto tiempo sin saber de ti, nos dice, ¿creen que la comunidad de Claudio Pastén es una secta? yo no la conozco, así que no puedo decir, estuve leyendo a ver qué es lo que era, así que yo no lo ubicaba. Mira, La Yo no secta de la ubico. Combarbalá, o sea, perdón, la comunidad de yo te, Combarbalá. yo te voy a hablar un poquito de la comunidad de Claudio Pastén. Mira, Claudio Pastén nace a la palestra hace aproximadamente 20 años atrás y fue que él se fue a la montaña y renegó de Dios y se puso a Ya, gritar de manera descarnada en la cordillera. Ahí se produjo un fenómeno psíquico que está estudiado por Carl Jung. Y eso está estudiado por Carl Jung en un libro sobre cosas que se ven en el cielo, porque aunque ustedes no lo crean, Jung antes de morir escribió un libro sobre cosas que se ven en el cielo y que si ustedes quieren y me escriben yo se los puedo hacer llegar el libro. ya. Carl Mándalo Gustav por Jung. interno nomás, ¿ya? Sí, no hay problema, estimado. Sí, gracias. Carl Gustav Jung. Ujú. En ese libro se manifestó todo el poder de la rabia, pero una rabia visceral, en contra de una deidad, ¿cierto? Ujú. Y en esa acción, Claudio Pastén fue como noqueado y empezó a hablar en lenguas extrañas y empezó todo un tema de jaleo a través del programa Omnis de TVN con el Pato Bañado, ¿se acuerdan? Sí. Claro, sí, de veras, tienes razón. Sí, pues. Y empezó el manipuleo, la búsqueda y de presionar y todo el tema. Entonces, estos temas de repente deberían ser tocados directamente por entidades, con psicólogos, con psiquiatras y ver lo que realmente pasa. Porque acuérdense que Claudio Pastene habló sobre Irenco, la ciudad de cristal, Ujú. que yo tuve la oportunidad de conversarlo con don Mario Duzuel, el psiquiatra, ¿ya? Que seguramente me parece que lo conoce Roberto, a Mario Duzuel, o no sé si has tenido la oportunidad de conversar con él, Capaz que con he tenido Mario. la oportunidad de conversar, Sí, seguramente. porque me pasa lo mismo, no me acuerdo, porque he conversado con miles, Y me topo con exactamente. gente en la calle y dice, hola, tanto tiempo. Sí, 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 sí. pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? El otro día ¿Quién andaba crees que comprando un era, traje güey? de caña Sí, y ¿quién me crees tocaban que la era, güey? espalda y Claro. pensé que me iban a asaltar y era un cabro que era un cabro que lo entrevistamos allá en San José de Maipo. Ya, Y entonces Claudio Pastén, a mi parecer, fue una persona que la manipularon. A mi ya. parecer, ¿ah? A Ujú. mi parecer, la manipularon para que nos dijera lo que nosotros queríamos escuchar. Puede ser. Sí, porque después se produjo un desequilibrio en Claudio Bastén y todo el tema, y lo otro me pasó lo mismo y con May Sierra, pues May Sierra se convirtió en un sanador espiritual, que después empezó a trabajar con TVN para ver, Ujú. pasar Omni y todo el tema, pero a ¿cómo se llama este gallo? A May Sierra lo han echado cantando de Brasil, lo han echado cantando de México. Puta, ¿dónde va? Lo echan. Ya. Lo echan. Mm, ¿Por qué? Porque siempre tiene un tema con la parte económica, po. ya. Sí. Siempre es lo económico. O sea, yo te cuido, te protejo, pero yo necesito esto para yo poder entregarte esto otro. Ujú. Ellos, ellos crearon el tema con Alberto Urquiza, el tema de la biocuántica. Ujú. Y resulta de que yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que
fueron tratadas por estas personas y no le ayudó en lo absoluto. Ujú. Lo más cruel fue de una persona que tenía un cáncer, que creo que era cáncer en el estómago, y estos tipos fueron, cobraron 500.000 pesos y le dijeron que lo podían sanar y todo eso no quedó en nada. Fue pura pérdida de tiempo. Ujú. Sí, lo sabía eso de Urquiza. Sí. Urquiza también lo conozco gracias a los eventos. Sí, también he estado hasta en la casa de Urquiza, sí, yo Sí. he conversado. Entonces yo me propuse desde un tiempo hasta esta fecha de ir un poco desenmascarando este tema, porque esa es la finalidad que nosotros tenemos que buscar, de despertar un poco de conciencia. Ujú. Sí, Porque, estamos de acuerdo. claro, porque si vamos a estar marchando en el mismo ritmo de todo, no estamos ya, si pensamos todo lo mismo, significa que nadie está pensando. Sí, nos desperfilamos como personas. Sí, claro, nos perfilamos. Entonces yo tengo la obligación de decirles, no, mira, esto es así, esto es así. Y a veces les digo a los chicos, mira, vayan y prueben, háganlo. Sí. Pero háganlo de una manera responsable y poniendo todas las cartas sobre la mesa. Sí. Les voy a contar una incidencia a propósito. Se sacaron al baile el programa Omni de TVN, que todo el mundo hasta el día de hoy se acuerda, le hace la ola y todo el cuento. Yo estaba haciéndole un trabajo a una productora chiquitita. Y un día, no sé, conversando con ella, salió el tema de la película Starship Trooper, que la estaban dando por ese entonces, o ya le habían dado, y que decíamos que era como muy imposible que hubieran insectos tan grandes. Entonces alguien me dice, ¿se ubica en la cueva de los tallos? Sí, ubico en la cueva de los tallos. Me dice, bueno, la gente que ha ido a la cueva de los tallos tuvo que salir de ahí porque se tomaron con arañas tan grandes como las que se vieron en la película. Y eso está filmado, y tenemos las grabaciones. Entonces me dijo, y ya, pues que veamos las grabaciones. Entonces me dice, no, es que no podemos mostrar las grabaciones. Dijo que las tenemos prohibido acá mostrarlas. ¿Por qué, le digo yo? Si estamos hablando del tema y hay gente que estamos trabajando acá. Me dice, bueno, te voy a contar. Me dice, lo que pasa es que todo el material que tú ves de OVNI, de TVN, es de acá de la productora. La productora que está al frente, a la vueltecita, son los que le pidieron el material prestado un día para un estudio X acá. Y nosotros le pasamos todo el material. Y a los meses aparece el programa OVNI con todo el material que es nuestro. Y nosotros, por idiotas, mejor no lo teníamos registrado, lo teníamos ahí como de buena onda, como era productora vecina, nos conocíamos y nos sonara. Entonces, mejor, todo lo que ustedes vieron en el programa OVNI era material nuestro. Así que quedamos desayunados con el tema. Así que, con el pato bañado. Con el pato bañado. Bueno, el pato bañado simplemente era el locutor, pero le echaban la culpa a otras personas que estaban adentro de producción. Y dije yo, vaya. Ahí me desayuné también con la noticia. Pero bueno, yo creo que vamos con una última pregunta. Que sí, de Carlos. Para que vamos cerrando. Sí. Claro, Carlos nos pregunta, ¿qué opinan del invitado de los monjes brasileños? ¿Qué piensa Juan Pablo? Mira, con respecto a los monjes brasileños y a las sanaciones que ellos hacen a larga distancia, yo tengo, mira, a pesar de todo tengo una buena percepción. Te voy a explicar por qué. Porque tengo un conocido de que tenía un problema mental. Yeah. Y se contactó con los monjes brasileños. Primero, no le cobraron nada, que ya me llamó la atención. No le cobraron nada, hicieron un trabajo, ¿cierto? Y la persona tuvo una recuperación, pero después igual hubo que automedicarlo. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué se genera ahí para que la persona se pueda sentir bien y pueda ir mejorándose? Entonces hay un tema que es la autosugestión también. También, eso es verdad. Yo me puedo autosugestionar, porque si a mí me está diciendo, por ejemplo, si en este momento yo tengo una jaqueca y me dicen, ¿sabéis qué, weón? Vamos a contactar con el Dalai Lama, weón. Y el Dalai Lama va a hacer unas meditaciones, te va a mandar la energía y te va a recuperar. Yo, a través del efecto placebo, yo debería mejorarme. Sí, bueno. Pero es momentáneo. Es momentáneo. Entonces, el tema tiene para mucho,
tiene para muchas horas de investigación y también tiene para mucho ir profundizando respecto a esto, a todo esto. Sí. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos llegado al término del programa. Ha sido muy interesante y como siempre pasa, se nos hizo muy rápido. Agradecemos todas las preguntas de la gente que nos hizo. También agradezco la participación de Juan Pablo Molina, que había estado primero en el capítulo de la conspiración, hace meses atrás. Y Juan Pablo, te agradezco, te doy las gracias nuevamente por lo interesante que fue tu participación. Solamente quería robarte 30 segundos, César. Del no. 30 segundos no. En la época que estamos viviendo en la actualidad, es muy fácil que embusteros vengan a vender un cuento que no corresponde. Por eso le pido a todas las personas que por favor estén muy atentas al ofrecimiento de sanaciones, ¿cierto? Al ofrecimiento de iluminaciones express. Estén atentos a todo el tema de la pirotecnia que envuelve a los sectarios. Por ejemplo, hacer aparecer cosas de la nada, anillos, de ofrecerme soluciones a todos los problemas. No. Usted, amigo mío, va a luchar por usted y va a crecer por usted, pero no tiene por qué estar dependiendo de otro, porque para eso usted tiene un alma, tiene una voluntad y tiene una fortaleza para poder salir adelante. Ok. Eso. Súper bien, muchas gracias Juan Pablo. Roberto. Estamos ok, chicos. Hagan caso, se tomen toda esa la leche, sus cereales, sean felices. No, hablando en serio, muy buen tema. Yo creo que nos da para otra parte más, porque hay mucho que conversar, especialmente en la secta acá en Chile, que apenas tomamos un pelito, y yo creo que es mucho más interesante abordar este tema, porque muchas veces no podemos percibir el peligro en que estamos realmente. Porque conocemos uno o dos locos que han salido públicamente, no sabemos el resto que hay. Y como estábamos con como tú estás diciendo, Juan Pablo, en este minuto, con una sociedad enferma que se está comprando cualquier cosa, es muy peligroso, muy peligroso. Así que ya la PDI está advirtiendo. Son 80 sectas peligrosas. Son 345, pero dice que 80 son extremadamente peligrosas. Extremadamente peligrosas. ¿Sí? Cuando la gente está perdiendo sus casas, está perdiendo sus vehículos, está aplacándose su voluntad y están dependiendo netamente del sectario que está dirigiendo todo eso. Sí, eso es verdad. Bueno, igual que algunas religiones, entre ellas ¿cómo se llama? La evangélica o otras por ahí. Yo conozco varios que están pensando en vender unas casas ancestrales para pasarle todo el dinero al pastor, y donde están viviendo no es ninguna maravilla. En vez de pensar, voy a arreglar si recibo ese dinero en mi casa o lo que sea, están pensando en traspasar esos fondos al pastor, porque el tipo es bueno y lo necesita. Entonces, estamos con una baja estima que nos hace bajar las defensas y que nos vean la cara, lamentablemente. Exactamente. Sí, chicos, y una de esas sectas es Culto Secreto Podcast, que llega a su fin. Yo incluso me dejé un poco de barba para verme un poco como 8, a ver si puedo continuar con esta secta y tener fieles. De hecho, me cambié aquí para que se viera un poco de luz, se ve ahí lo iluminado que está en mi pantalla de atrás. Para el reflejo fuera aquí dejarte la peluca así tipo Saibaba ahora te falta. También, claro, aquí tengo mi libro, Aprender a Amar, con cultos de 8, voy a seguir las líneas de 8 para este culto. Así que, bueno, chicos, le agradezco a todos se fue Juan Pablo, se lo abdució 8. Lo abducieron, se lo llevó 8. Agrégalo antes que nos despidamos. Por mi parte, me despido también, a nombre de la gente de Culto Secreto. Nos estaremos viendo el próximo jueves en el último capítulo de esta temporada. Así que espero que nos sigan, nos escuchen. Así que estaremos viendo el próximo jueves en un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast. Sí, nos estamos viendo. Nos vemos, amigos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.